Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Las 9 de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y llega turno de estar ya en este que es nuestro tema central. Hablar de cuánto tiempo pasan las personas en redes sociales y cómo se sienten alrededor de lo que les precisamente ahí muestra. Rapidísimo les voy a dar un contexto. En internet los usuarios pasan en promedio 2 horas con 27 minutos, esto a nivel mundial. En México casi duplicamos eso, en México pasamos 4.8 horas el año 2021 y subió poquitín más en años posteriores. En redes sociales aquí en México les dedicamos hasta 3 horas con 20 minutos por persona a redes sociales. O sea, prácticamente 3 horas de tu vida al día están inmersas en ello. ¿Qué es lo que tiene todo esto y cómo es que nos percibimos a nosotros a partir de la aceptación y demás? Bueno, es todo un fenómeno que queremos explorar acá con nuestro experto. Él es el psicoterapeuta Eduardo Ordóñez, que además es maestro en filosofía, y hacer una mezcla de esto es lo delicioso. Bienvenidísimo. Hola, Ernesto. Ernesto, perdón, ¿qué dije? Eduardo, discúlpame, Ernesto. No, sí, Ernesto, sí. Ya acá las palabras, no, discúlpame, Ernesto Ordóñez. Una disculpa, por supuesto. Oye, darnos entonces este contexto, por favor, que es algo en lo que estamos sumergidos y detonados ahí, ensimismados en una pantalla. Sí, ensimismados en una pantalla, en una imagen, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos en un contexto donde la imagen parece que sustituye... Como si sustituyera todos los discursos, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que esto que ha salido en redes justamente como nombrado como la economía de la atención, me parece que en realidad tiene que ver más con lo que en otros episodios hemos hablado, que tiene que ver más con una cultura narcisista, por ejemplo, ¿no? Es decir, recordemos que en el mito de Narciso, contrario a lo que podemos llegar a pensar de que Narciso se ve en el reflejo y se enamora de sí mismo, recordemos que en el mito griego Narciso no se conocía a sí mismo. Entonces Narciso no se enamora de sí mismo, sino que se enamora de una imagen, que no es lo mismo a que se enamore de sí mismo. Porque no se reconocía, o sea, no sabía hasta entonces, ¿no? Porque no se reconoce, ¿no? De hecho, Narciso justamente muere por eso, porque no alcanza a reconocer la separación entre el yo y el no yo, ¿no? Hay una especie de crisis identitaria ahí que no logra reconocer. Entonces, esto que llaman como economía de la atención es, sí, se busca la atención, pero se busca la atención con fines, por ejemplo, de reconocimiento, de aprobación. Pero en el fondo, al igual que Narciso, o sea, no olvidemos que Narciso finalmente se muere, ¿no? O sea, hay 2 versiones que son las más divulgadas. Ya sea que se arroja al agua y se muere, o en otra versión, Narciso se queda al lado del estanque y se va consumando hasta que muere, ¿no? Por ejemplo. Por inanición, por verse, ¿no? Por inanición, exactamente. Pero entonces yo creo que más bien este mito nos permite generar como una serie de reflexiones importantes e interesantes, en el sentido de que estamos viviendo más bien en una cultura que es para la imagen, pero también en una cultura sacrificial. O sea, es decir, es una cultura que nos demanda sacrificio. Además de que el sacrificio siempre tiene un ranking muy alto, ¿no? O sea, siempre es muy bien valorado. Entonces es difícil pensar para muchas personas sus vínculos desde un lugar no sacrificial. Por ejemplo, la figura de la madre sacrificada. Y en México sobre todo, Sí. Marga López, la mujer, la madre abnegada, ¿no? La madre abnegada. Pero, por ejemplo, también como el ponerte la camiseta en el trabajo, el sacrificio que se tiene que hacer por los hijos, el discurso meritocrático, por ejemplo, si eres emprendedor, ¿no? Échale ganas y lo vas a lograr. Échale ganas, ¿no? O sea, porque depende de ti, ¿no? Claro. O sea, Claro, y ya lo hablábamos hace unos días con la maestra que decía que el bienestar colectivo, ¿no? Y que precisamente en estos momentos ya no tenemos un bienestar colectivo como sociedad porque ya estamos ensimismados y precisamente es derivado de las redes sociales y creo que es algo como lo que estás comentando. Ya nos ponemos esas etiquetas de tengo que ser el mejor empleado y ya no puedo descansar, ya no puedo darme el tiempo para comer porque tengo que seguir trabajando, porque tengo que seguir realizando actividades que en realidad pues no te benefician a tu cuerpo, ¿no? Y ahorita mencionabas algo importante. No sé si tenga que ver esto con la pérdida de personalidad.
el hecho de pasar tanto tiempo en el teléfono, de estar haciendo otras actividades que no te generan pues prácticamente nada positivo, uno cree a veces que está aprendiendo, ¿no? O sea, ve así de que el rey... Estás aprovechando el tiempo incluso. Ajá, pero en realidad no lo estás haciendo. Entonces, en ese sentido, y hablando sobre la personalidad, a raíz de eso, ¿crees que ya no existen personas con personalidad propia? Ajá, propia, ajá. Yo creo que, como yéndome un poquito atrás sobre tu comentario, es justamente, pasamos mucho tiempo en redes sociales, pero justamente las redes sociales no hacen el efecto de red, ¿no? Ajá. Sino que al contrario, nos dejan más bien muy, muy solitarios, ¿no? Yo creo que más que pérdida de personalidad es una pérdida de identidad, ¿no? O sea, es una crisis identitaria, ¿no? Y como decía, o sea, Narciso se sacrifica y termina muriendo porque no logra entender la diferencia entre él y el otro, ¿no? Entre él y la alteridad. Y entonces, básicamente lo que estamos haciendo es el mismo mito de Narciso en redes sociales, por ejemplo, en el sentido de que nos volvemos esclavos de nuestra propia imagen, ¿no? O sea, nos volvemos esclavos y nos sacrificamos por una imagen idealizada. Pero además hay que entender que tristemente este sacrificio por la imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que se viste para tomarse la foto para subirla a Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa especie de sacrificio por la imagen es justamente lo que nos va dejando en estas crisis identitarias, pero también, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad muy narcisista y eso mismo nos hace también una sociedad muy depresiva, porque estamos justamente cada vez más aislados, ¿no? O sea, como Narciso nos estamos consumiendo de manera solitaria, ¿no? O sea, como poco a poquito, ¿no? Es pensar que si construyo un ideal de mí mismo, podré lograr la aprobación, el amor del otro. Pero recordemos que justamente contrario a las interpretaciones que hemos entendido del narcisista, pensando que el narcisista es aquel que se ama mucho, en realidad justamente el narcisista es aquel que no logra poder siquiera reconocerse a sí mismo para poder amarse a sí mismo, ¿no? Y aquí muchos golpes nos está dando. Es que me encanta porque precisamente esto es lo que detona, ¿no? Y que nuestra mente haga esta explosión. Hay muchísimos de estos influencers y de hecho salió una recientemente, no recuerdo el nombre pues porque pues no sigo a influencers, pero sí hay una chica que dice, después de 80 fotos, una sesión para que me visto, solamente elijo una y me quita 2 horas de mi tiempo, 3 horas de mi tiempo. ¿Qué es lo que está construyendo en estas generaciones entonces directamente a través de este análisis y reflexión que haces sobre el mito de Narciso, en esto de que no nos reconocemos, pero nos estamos abandonando en tiempos, nos estamos abandonando a la validación externa, nos estamos abandonando incluso a lo que es más superficial que hasta lo mismo que puede ser esto de la hiperrealidad, de que lo que estás viendo ya no es lo que estás viendo porque hay filtros, porque hay otras cosas que ya están encima, o sea, ya no es tu propia imagen, sino que estás vendiendo una imagen editada con un filtro encima de, o sea, esto ya va rebasando cada vez más la hiperrealidad de lo que se hablaba, ¿no? Sí, justamente el mito de Narciso es un mito que está lleno de agua, ¿no? O sea, porque al final Narciso muere en un cuerpo de agua y se fusiona, se transforma en una flor, ¿no? La flor del narciso, por ejemplo. Pero yo pensaba que justamente el agua no tiene una forma, ¿no? Sino que el agua más bien adopta la forma del molde que se le ponga, ¿no? El sujeto narcisista es más o menos así también. O sea, se amolda en función del trending que haya, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? De lo que esté apareciendo. Ahora, para profundizar quizás un poquito más este análisis, yo diría, tampoco se trata de pensar que esto es culpa de las redes sociales. Sí, o sea, más bien las redes sociales potencializan esto. Pero el énfasis donde yo pondría mi énfasis es justamente en que vivimos en un contexto que es para la imagen y sobre todo que nos demanda una lógica de sacrificio. Si no tuviéramos redes sociales haríamos más o menos lo mismo, pero en otras situaciones o de otras maneras. Pero el tema es cómo poder, en otras ocasiones hemos dicho que nuestra calidad de vida depende de nuestra calidad de vínculos. ¿De qué forma podemos pensar vínculos desde un lugar no sacrificial? Eso me parece que es mucho más relevante. Porque si no, entonces lo único que estamos construyendo es una imagen, ¿no? O sea, parafraseando a Zygmunt Bauman, es un amor líquido. Ajá. ¿No? O sea, es un amor... el amor de Narciso es líquido, ajá, exactamente, ¿no? O sea, si Narciso no permanece, tocara el estanque, no hay nada del otro lado, ¿no? Si le quitamos todos los filtros a todas estas influencers o estos influencers, entonces lo que nos queda es esta crisis de identidad, este vacío, por ejemplo. No hay nada tampoco. Entonces estas son como las consecuencias de lo que estamos experimentando, ¿no? O sea, una serie de crisis existenciales, un aislamiento,
una sociedad narcisista depresiva, justamente, ¿no? Que entonces, como decíamos, de redes sociales no están haciendo justamente su función de redes, ¿no? Al contrario. 9 de la mañana, 36 minutos. Estás a primera hora y estamos en este tema. Estamos abordando mucho sobre esta parte de las redes sociales, la autoaceptación y lo que el narcisismo nos ha venido, ¿no? Como una parte incluso de esta cultura sacrificial. Me encanta parte de ello porque estos términos lo aprendemos acá con nuestro especialista psicoterapeuta Ernesto Ordóñez, que además, bueno, pues es máster en filosofía y en esta mezcla estamos aprendiendo mucho. Él, bueno, pues realiza diferentes estudios y o conferencias que tienen que haber alrededor precisamente del narcisismo. Próximo, por cierto, ir allá a Chihuahua. Estábamos ahorita platicando, allá a mis tierras. Estarás dando una de estas charlas. Sí, se organiza un congreso muy bonito allá en Chihuahua. Ajá. Y me tocará presentar un trabajo ahí en el Congreso de Filosofía. Ajá. Y el 25 de este mes. Lo mejor de lo mejor. Éxitos. Y nosotros tenerte por acá, bueno, pues aprendemos mucho. Yo en lo particular estoy fascinado. Y oye, entonces, esta figura del sacrificio mencionabas, ¿no? Tiene mucho que ver como parte de ese abandonar de lo que estás haciendo en redes sociales. Probablemente estamos incluso abandonando las relaciones interpersonales porque estamos metidos y sumergidos en esta pantalla. Estamos abandonando algo que queremos ser por querer ser lo que nos están mostrando de una manera superficial. Yo lo hago como esa analogía, tú decías, ¿no? Esa agua, pues esa agua que tenía Narciso es esta agua que vemos ahora en las redes sociales, esas vidas perfectas, esos cuerpos perfectos, esas sonrisas perfectas, esas relaciones aparentemente perfectas en nosotros. Sí, yo creo que también un punto que es bien importante como focalizar, como para no hacer de esta discusión como un problema. Sí, no satanizar incluso las mismas. No satanizar incluso. Yo creo que más bien es como poder reflexionar que la aparición de este tipo de discursos narcisistas y de conductas narcisistas también vienen, o sea, no surgen justamente de la nada. Ajá. ¿No? En realidad, por ejemplo, la figura de Narciso es totalmente lo opuesto a la figura de Eros, ¿no? O sea, Eros pensado como el deseo, pensado como el amor, etcétera. O sea, Narciso está muy lejos de ser alguien que se ame a sí mismo, ¿no? Al contrario, justamente está imposibilitado para amarse a sí mismo. No se conoce, y a partir de ahí no puede tampoco amarse a sí mismo, ¿no? El opuesto de Narciso es justamente Eros. Uh-huh. En la ciudad de Tespias, en Grecia, se dice que se construye una estatua, una escultura a Eros vencedor, que es justamente en Tespias, es donde en el mito muere Narciso, ¿no? Es muy interesante que se construya una edificación a Eros, ¿no? Como diciendo que Narciso no podía ser más justamente que el dios Eros, ¿no? Entonces, como decía, Narciso está lejos de ser alguien que se ame a sí mismo, ¿no? Narciso más bien es una figura sacrificial que toma las formas como el agua, ¿no? O sea, las formas de lo que está justamente en moda, ¿no? O sea, hoy pensando en redes sociales, hoy aparece una canción que se vuelve trending, sí. Y entonces todo el mundo tiene que así hacer justamente un video en redes sociales. Bailando exactamente ese trend. Bailando ese trend, ¿no? Entonces, más bien, esta cultura narcisista nos hace esclavos justamente, ¿no? Pero además, el hecho de que pueda operar con gran facilidad es porque nos hace esclavos de la imagen, de nuestra propia imagen, con la idea de que lo estamos haciendo bajo nuestra propia libertad. ¿No? O sea, no tenemos entonces un control, una autonomía en ello. Ajá. No, nos estamos esclavizando aparentemente con nuestra propia libertad, ¿no? Ajá. Con nuestro propio libre albedrío. El libre albedrío. Yo elijo esclavizarme, ¿no? Entonces, claro, obviamente no ponemos esto como nos estamos esclavizando, ¿no? O sea, sí, claro. Uh-huh. Entonces, a ver, y el detonar de alguna forma ante esta circunstancia. Yo sé que a lo mejor la búsqueda de esta parte sobre el narcisismo podría ser como una calidad, y tú arrancabas desde ahí, voy a recuperarlo. Uh-huh. La calidad de nuestras relaciones interpersonales es uno de esos bienestar, ¿no? Que suma a esa parte del bienestar. Podemos hacer como un análisis también respecto de lo que el empleo del narcisismo nos ha dado para abandonar precisamente esa calidad y esa naturaleza en voltear a ver al otro, y en el que de alguna manera hemos abandonado precisamente por eso que se nos va entre las manos esa agua, esa parte en el que, bueno, pues ya estamos perdiendo la naturaleza, y lo decía hace un ratito bien Steffi, que es como una parte en que perdemos la naturaleza de las relaciones interpersonales por estar pensando más en nosotros. No solo por estar pensando más en nosotros, por estar pensando en que el otro nos apruebe.
O sea, como por la validación. Por la sea, validación piensas en el del otro nada más por la validación del otro. Ajá. Berkeley decía, ser es ser percibido, por ejemplo, ¿no? O sea, es casi como si en la medida en la que puedo ser percibido por el otro, existo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí entonces eso se vuelve un sacrificio compulsivo, ¿no? O sea, como de estarse sacrificando todo el tiempo. Más bien es cómo puedo dejar de ver angustiantemente al otro, pensando en que sea el otro el que me valide, y cómo puedo yo justamente, o sea, por ejemplo, a Eros no le interesa la validación del otro. Eros, incluso en el mito de Eros y Psique, Eros incluso se rebela contra su propia madre Afrodita, ¿no? Afrodita le pide a Eros matar a Psique porque sentía celos de que era muy bella. Y Eros no solo no la mata, se casa con ella, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, Eros es totalmente lo opuesto a Narciso, porque a Narciso sí le interesa la mirada del otro para ser validado. A Eros no. O sea, Eros incluso desobedece a su propia madre, Afrodita, ¿no? Entonces, ¿cómo poder dejar de ver al otro de manera angustiante? En el sentido de estar casi que escaneando todo el tiempo para reconocer sus gestos y a partir de ahí tener su aprobación. Y más bien poder voltearnos a ver a nosotros mismos, aceptarnos, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Y a partir de allí poder construir una relación con un otro, no necesariamente desde la búsqueda de la aceptación justamente del otro, sino desde la diferencia, ¿no? O sea, pudiendo distinguir esa alteridad, ¿no? ¿Quién es ese otro y quién soy yo? Oye, Byung-Chul Han, y que luego lo hemos traído por acá y contigo también lo he platicado, habla de luego ese rechazo a la otredad, ¿no? O sea, la manera en la que no se reconoce, o sea, es precisamente como este juego de que rechazamos y unificamos o tratamos como de estar aceptando solamente aquello que me es como familiarizado, pero dentro de aspectos como estereotipo, como una parte de uniformarnos. La moda misma, el sistema capitalista, creo que eso hace, ¿no? Uniformarnos también como parte de ello. Claro, Byung-Chul Han dice que estamos llenos de un exceso de positividad, ¿no? O sea, que nos falta negatividad. Negatividad no acá entendido como... Sí, ya, soy pesimista. Exacto. No, sino como poder distinguir la diferencia entre yo y el otro, ¿no? O sea, él justamente tiene un libro que se llama La agonía de Eros, ¿no? Y hay una frase que dice que Eros está erosionándose, ¿no? O sea, como se va degradando justamente, ¿no? Esta cultura narcisista lo que hace es erosionar nuestros vínculos, ¿no? O sea, consumiéndonos en solitario, por ejemplo. Entonces ahí ya no existe la posibilidad de construir con un otro, algo amoroso e íntimamente cercano, por ejemplo, ¿no? Porque todo se va quedando erosionado por la imagen, justamente. Oye, y para cerrar, ¿cuál sería, digamos, una tarea que nos podemos llevar a casa para que podamos mejorar, entonces, en una relaciones interpersonales, en que podamos, entonces, hacerlo más allá de esto que mencionabas, ¿no? De Bauman, sobre estas cuestiones líquidas, sobre todo esto efímero y la forma en que se va dando y presentando? ¿Cómo reconocernos? ¿Cómo sería un ejercicio más próximo para poder tener una mejor calidad de vínculos? Bueno, yo, que es algo que creo que está insistiendo en este espacio, en esta charla, es poder reconocer cuáles son los vínculos que tengo de manera sacrificial con los otros y tratar de repensarlos desde un lugar no sacrificial. Que eso no significa situarme en el polo opuesto, que es ser totalmente egoísta, ¿no? Sino decir, ¿cómo puedo reconocer? Ni desechar esos vínculos con esa persona. No. Replantearlos. Replantearlos. No se trata de cosificar ahora al otro, ¿no? Como unos discursos de pseudo amor propio donde el otro termina siendo una cosa, por ejemplo, ¿no? Sino cómo replantearme una forma de relacionarme con el otro sin que yo tenga que estarme sacrificando por el otro, sino más bien, porque además esa es la diferencia. Una cosa es estar con el otro y otra cosa es estar para el otro, ¿no? El para es lo que nos esclaviza, porque entonces estamos diseñando una imagen para el otro, para ser queridos y aceptados por el otro. Con el otro implica reconocer su diferencia y la mía también, ¿no? Es esta cuestión identitaria, justamente. Entonces yo lo que sugeriría es repensar justamente nuestros vínculos desde un lugar no sacrificial, ¿no? Porque además, como decía, el sacrificio es algo que tenemos muy bien naturalizado y además es muy bien valorado. Entonces, si alguien tiene esa hambre de reconocimiento, encuentra en el sacrificio un reconocimiento casi inmediato, ¿no? O sea, porque dice, no, yo sí me voy a quedar en el trabajo, no, a mí no me importa que no me paguen horas extras, no, yo sí voy a hacer esto por mis papás, no como mis hermanos que no hacen nada, no, yo sí voy a hacer esto, ¿no? Es una especie es como venderse a sí mismo la figura del héroe, ¿no? Por ejemplo, porque el héroe es sacrificial totalmente. Oye, y lo voy a apuntar como un tema, si te parece, hablar sobre el sacrificio, esta cultura sacrificial, para que puedas venir a platicarnos, porque incluso hasta desde la religión, o sea, ¿cuál es esa postura y cómo se nos vende el sacrificio? Y aparte, que te dan
y sé que va a ser un petardo, digo, pero para poder estarlo replanteando desde ahí, el sacrificio máximo que alguien, un Dios, dio por nosotros. O sea, que es como decir, pues es que ya no hay más. O sea, ¿cuál es entonces mi deber para con ese sacrificio? ¿No? Entonces, algo que seguramente por acá vamos a estar charlando contigo. Así que muchísimas gracias. Qué placer tenerte por acá, Ernesto Ordóñez, psicoterapeuta, además maestro en filosofía. Mucho éxito en esta conferencia que estás por hacer por allá. Te deseamos lo mejor de lo mejor y algún dato, alguien que te quiera seguir, escribir contigo, algún dato de contacto. Sé que tienes un correo electrónico en el cual se pueden acercar. Sí, mi correo electrónico es, bueno, quienes me conocen saben que no soy partícipe de las redes. De las redes, justamente, ¿no? Sí, mi correo es psic ordones@gmail.com. ordones@gmail.com. Si alguien quiere escribir, ahí estoy. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Aprecio muchísimo, como siempre, tu tiempo. Gracias, un placer estar aquí.